Bien, aquí estamos en Armando Diálogos, bienvenidos. Tocayo, ¿cómo estás? Estoy muy bien, estamos en abril, toca la segunda parte de abril y el proceso electoral parece que es lo único que está existiendo ya en México. Para abril y para mayo tenemos, Sí. como luego se dice, pues el proceso electoral que se va a poner como el clima, cada vez más calientito. Más cálido, sí. ¿Verdad? Una elección importante para nuestro país porque somos un país presidencialista, tenemos un sistema presidencialista, a diferencia de otras partes del mundo, donde hay algunas variantes, donde es muy importante, por decirle algo, los parlamentarios, Claro. los legisladores se convierten, de hecho en algunos países hasta los legisladores deciden quién es el primer ministro, y el primer ministro es el que administra realmente un país, o por ejemplo Francia, Italia, otros, y nosotros no, nosotros tenemos un sistema presidencialista donde le damos mucho poder al presidente de la República. Y se habla de que esta es una herencia histórica, de que viene de los tlatoanis, de los reyes indígenas, luego de los virreyes y el rey de España, y posteriormente tuvimos, sobre todo con Porfirio Díaz, un gobierno muy centralizado. Así es. Y luego ya viene el sistema que tuvimos presidencial con el PRI, donde decía, te acordarás de Daniel Cosío Villegas, él decía que México tenía un sistema de monarquía sexenal. Así es. ¿Verdad? Y luego Vargas Llosa hizo su frase célebre también. ¿Ah, sí? ¿Te acuerdas la de Sí. ¿cómo se llama? La dictadura perfecta. La dictadura perfecta. En un debate que encabezó, entre otros intelectuales, Octavio Paz, él tuvo una intervención muy interesante porque, de hecho, al otro día salió del país. Creo que fue tan brillante que opacó a todos y dijeron basta. No, y además mucha gente lo interpretó como que fue muy mal visto por el sistema. Porque sí. La dictadura perfecta, que además hay por ahí una película reciente de eso, pero la dictadura perfecta, que lo dijo Vargas Llosa, no recuerdo yo, los 80s tal vez, es 70s, 80s, es la dictadura que no parece dictadura, es un autoritarismo que no parecía muy velado, a diferencia de las en el sur de los 70s, en el cono sur de América Latina hubo dictaduras abiertas, ¿verdad? Con el ejército en las calles y demás, y aquí había una dictadura perfecta porque era una dictadura que no parecía serlo, y cuando había que reprimir, pues ahí estaba el 68 y ahí estuvo el 68. Y habría que decirlo porque hay público. La guerra sucia. Y habría que, sí, pero bueno, sí, estaba la guerra sucia, que era como tan sucia que toda la basura se ponía abajo del tapete sin que se viera. Pero habría que decirlo un poco para las nuevas generaciones, aunque voy a sonar ahorita como partidista en un sentido, pero es la historia, es la historia ineludiblemente. Cuando se refería a la dictadura perfecta, se estaba refiriendo pues a lo que acabó siendo algo así como un gobierno del PRI, que casi en muchos lugares llegó a los 80 años. Yo no sé, por ejemplo, en Durango... Sí, igual a los casi 100 años. Está llegando casi hasta los 100 años. Se llamaba el PRI gobierno porque era un partido de Estado. Así es. Es decir, el presidente y su gobierno operaban totalmente a favor. De hecho, llegó un momento en que las elecciones las organizaba el propio gobierno y casualmente siempre ganaba su partido, muy lejos del sistema que con todos sus debates actuales ya se garantiza más el respeto al voto. Yo creo que en 2024 tenemos, con todas las críticas y cuestionamientos que se pueda hacer, creo que tenemos un sistema que puede ser caro, pero que garantiza el respeto al voto, y creo que con esa confianza vamos a salir el 2 de junio a decidir quién va a ser nuestro próximo presidente o presidenta de México. Oye, Toca, yo quiero volver un poquito a esa dictadura perfecta. Hubo un momento en que solamente compitió un solo presidente. Un candidato. ¿Tú recuerdas quién? Sí, José López Portillo. Y a partir de esa crisis donde ni siquiera el PAN puso candidato, ya no se diga el PPS y otros, inventaron la primera reforma electoral para que no dijera que no había democracia en México, y empezaron a darle, también como consecuencia de la represión, sobre todo a las izquierdas. Exacto, ahí viene lo de la guerra sucia. Del 68 al 71 y la guerra sucia, abrirle espacios a partidos de izquierda que estaban prácticamente prohibidos, o que la gente que militaba ahí pues se pasaban unas temporadas en la cárcel, si no es que cosas peores, ¿no? Como hoy sabemos que hubo también desapariciones y asesinatos políticos.
Pero bueno, eso es un pasado que es bueno que las nuevas generaciones lo vean, porque precisamente sí. tenemos Sí. que aprender de la historia, tener memoria colectiva para no regresar al pasado, no regresar a los errores del pasado, y eso es un aprendizaje para todos, independientemente de sus preferencias electorales. Tocayo, viene ya muy cerca un segundo debate, ¿verdad? Ya estamos en los debates, que es parte de la construcción de la democracia en México, y yo quisiera decir muy brevemente por qué es útil ver el debate. Estaba yo leyendo que más de 10 millones de mexicanos lo vieron, que es algo así como no es así todo el mundo viéndolo, pero sí más arriba del 10% del electorado. Es un buen porcentaje. Pero es muy importante verlo, porque más allá de las preferencias y de los partidarios de unos y de otros, es muy interesante porque ahí pasan varias cosas. Uno, los candidatos hacen propuestas, dicen qué quieren hacer y cómo lo quieren hacer, y esas propuestas es importante conocerlas, porque se supone, la solución a los problemas más importantes de los mexicanos. Propuestas y compromisos, ¿verdad? Sí, ahorita iría lo de los compromisos. Segundo, está el asunto, o ya derivado de lo que lo dices, esas propuestas se convierten en compromisos, porque luego dicen, pues dijo muchas cosas. No, él prometió y se convierte en un compromiso que iba a hacer esto. Y luego los ciudadanos tenemos que exigir que ese compromiso se lleve a la práctica, porque si no, ahora sí que prometer, alguien decía, no empobrece. Y hemos oído a muchos candidatos que las mil maravillas, ¿verdad? Y ya estando en el poder, oye, ¿por qué hizo esto? Oye, dijo que no iba a aumentar impuestos y ya los aumentó. Ya los aumentó. Y dijo que, creo que incluso ahí es una de las trampas de la democracia, porque hay políticos demagogos que mienten, que prometen más allá de y luego no cumplen. Entonces creo que ese es algo importante por lo que hay que ver los debates y hasta tomar nota. Lo otro, ya habíamos dicho, es el asunto del contraste de las ideas, sí, de los proyectos, de las posiciones, de qué proponen nosotros, ese contraste. Y lo otro es el análisis de su personalidad, ¿verdad? Cómo se desenvuelven en un escenario de presión y de discusión, cómo se desenvuelven como personas, cuál es el lenguaje corporal, emocional, inconsciente que reflejan al electorado. Bueno, también hay que decir que este segundo debate, que está, digamos, por ocurrir en las próximas 2 semanas, ¿o estoy equivocado? Sí. Más o menos en 2 semanas. Falta poco, sí. Viene justo, por decirlo así, casi a la mitad de la campaña. Nos está faltando, estamos ahorita como a 43 días de que concluya el proceso electoral. Ya pasaron otros 40 y tantos, me imagino. Y entonces nos aproximamos a la recta final. Ahora, habría que evaluar, no sé si quepa aquí toda esa evaluación, hasta qué nivel de resultados significó el primer debate y qué enmiendas se piensan hacer para el segundo debate. Parece que en términos formales lo que más desagradó fue el escaso tiempo que tuvieron para ser cuestionados o preguntados los candidatos, y que hubo preguntas reiterativas y que no hubo chance de intercambiar ideas. Y en el caso de Xóchitl Gálvez, se sentía un poquito agobiada por la forma tecnológica en que estaba, digamos, diseñado. Parece que la veían muy de cerca y algo así le he escuchado decir, ¿no? Creo que ella es la que ha tenido más quejas, y en términos del formato. Bueno, todos se han quejado, pero yo me pregunto hasta qué momento o qué valía tuvo ese primer debate. Yo creo que a mi parecer, Tocayo, lo único que dejó es testimonio de lo que se venía viendo un poco en las encuestas, ¿no? Hasta cierto punto. Sí, bueno, hay una discusión ahí si los debates, en otros países, en otros lugares, los debates son cruciales, sobre todo cuando eran competencias muy cerradas, pero además la gente le da peso al debate. Yo creo que en México sí nosotros tenemos que irle dando peso a los debates, porque los debates son importantes por todo lo que hemos dicho, ¿verdad? Los compromisos, las propuestas, porque luego hay candidatos que van a ganar muy fácil y prefieren no ir a los debates porque no quieren perder puntos, y segundo, no se comprometen, entonces llegan al poder y luego no hay
compromisos específicos. Por ejemplo, hay un compromiso, bueno, ya dijimos que este debate, el primer debate fue muy interesante, porque más que un debate que uno pudiera pensar ideológico entre conservadores y progresistas, que pudieran ser los debates que se dan casi en todo el mundo, por ejemplo Trump, que es el conservador de Estados Unidos, con Biden, que es el que representa al ala progresista de Estados Unidos, ahí hay algunos debates ideológicos, donde se ven muy bien el contraste ideológico. En este caso, este debate fue muy interesante porque fue una especie de competencia desde posiciones reformistas o posiciones de reforma social, incluso hasta populistas, ¿no? Proponer programas sociales, ¿verdad? Y yo propongo que antes que se le adelante la edad y hay que darle apoyos a los grupos vulnerables, etc. Había como un guión ya muy claro, ¿verdad? Como que había la intención de todos los candidatos de ir por el sector popular, por el sector que tiene más necesidades en lo que respecta a apoyos sociales, pero también sobre todo al tema de salud, que fue uno de los temas que en el primer debate se abordó con cierta profundidad. Y el que me gustó mucho, tocayo, y por eso son importantes los debates, fíjate, y ese hay que pescarlo. Por primera vez en México se están haciendo el compromiso de apoyar en serio a la primera infancia. Ese era un vacío terrible del gobierno mexicano, para atrás, todos los gobiernos, incluyendo, me atrevo a decir, al actual. ¿Por qué? Porque ya desde hace muchos años, décadas, UNICEF, Naciones Unidas y otros países han tenido claro que la etapa donde más hay que apoyar a los seres humanos para su desarrollo es incluso desde que está planeado el embarazo y los primeros 5 o 6 años de edad de los pequeños. Claro. Hay países del mundo que concentran apoyos sociales totales en esa franja de edad. ¿Por qué? Porque es el momento más importante para que el niño que nazca bien nutrido, en un ambiente sano, y esos primeros años son fundamentales hasta psicológicamente en cuestiones de apego, de crianza. Los psicólogos dicen que esos 6-7 años primeros son cruciales. Y en contrario, yo recuerdo cifras espantosas de que en México nacía el 25% de los niños con desnutrición, con problemas de daño mental, con desigualdades de origen que es muy difícil revertirlas, y creas la base para una sociedad desigual y claro, donde unos tienen más oportunidades que otros. Entonces, este programa de primera infancia es la primera vez que se comprometen públicamente a iniciarlo, vamos a decirlo así, a iniciar programas en serio, porque ahorita hay pequeñas gotitas que son, aquí en Durango hay 2 centritos chiquitos que tienen una pequeña población de 100, 200 niños de primera infancia, pero pues no, México son 20, 30 millones de niños y adolescentes, entonces hay que atenderlos. Yo creo que por eso son importantes los debates y ese compromiso hay que pescarlo. Muy bien. Vamos a hacer un pequeño corte. Me parece que regresamos. Sí.